premio. Pero el entrenador japonés, indignado por la actitud que habían tenido en el podium, les quitó el casco, no dejó que se lo dieran, les quitó el casco y por allí se quedó el casco. Por allí, por Alemania, estuvo muchos años en Alemania, en el Museo de Berlín, y actualmente, después de 50 años, ya está en el Museo de Seúl. Se lo dieron a los coreanos y está en el Museo de Seúl. Bueno, transcurre la Segunda Guerra Mundial, sí, transcurre la Segunda Guerra Mundial y pasamos ya un poco más rápido. Londres, 1948. 3 años después de la guerra, la comida estaba aún racionada en la capital británica y muchas naciones viajaron a Londres pues con víveres, ¿no? Los antiguos cuarteles de ejército servían de alojamiento, las medallas eran de hojalata, y el nivel de marca fue más bien bajo, pues porque había atletas pues, que se habían tirado 12 años sin deporte, ¿no? Sin entrenar, y esto pasó factura, deportivamente hablando. Otros quedaron mutilados, etc. Aparece en Londres una nueva leyenda del deporte, que es el checo Emil Zatopek, la locomotora humana, que os sonará mucho, que ganó el oro en los 10.000 metros y la plata en los 5.000 metros. He puesto aquí a este señor, a Karoli Takacs, porque en 1938 una granada le destrozó en la guerra la mano derecha. Él era diestro y era campeón de tiro de precisión. Y en estos juegos alcanzó, él se propuso que él tenía que seguir participando, y en estos juegos alcanzó el oro en tiro rápido con pistola disparando con la mano izquierda, como lo veis ahí. O sea, fue capaz de ser campeón tanto con la mano derecha como con la mano izquierda, ¿no? Otro ejemplo de superación. Y el atleta español Constantino Miranda fue octavo en la final de 3.000 metros, obstáculos. Pero lo más relevante es que fue distinguido con el premio de Fair Play por su deportivo detalle de que ayudó a un atleta a levantarse, a un atleta que iba delante de él, se cayó al pasar el foso de agua y él le ayudó a levantarse antes de seguir corriendo, ¿no? Y bueno, pues le dieron el premio Fair Play, que la verdad es que a mí me parece que tiene cara buena gente. ¿Te acuerdas del español? Español. ¿Es del español de...? Sí, tiene el logotipo del español. Helsinki 1952. Uno de los momentos más emotivos de Helsinki fue cuando Paavo Nurmi, del que hemos hablado antes, ¿os acordáis? A sus 55 años de edad, pues fue el último relevista de la antorcha, ¿no? Y fue el que encendió la llama. Y sin duda, bueno, pues cuando entró al estadio, pues fue la apoteosis, ¿no? En esta Olimpiada, Zatopek vuelve a sobresalir y en esta ocasión ganó 3 oros. La prueba de 5.000 metros, la prueba de 10.000 metros y la prueba de maratón, que ya tiene tela. Por primera vez, en la prueba de hípica se permite participar a las mujeres junto con los hombres. Aquí no había distintas modalidades, sino que es la primera vez que se les autoriza a competir con los hombres. Y la amazona Liv Harter, que tenéis ahí a la derecha, representando a Dinamarca, ganó la plata en la prueba de doma. Ahí la tenéis llorando emocionada. No, aquí la tenéis llorando emocionada. Bueno, pues os tengo que decir que esta atleta tenía paralizadas sus rodillas. De rodillas para abajo tenía paralizadas las piernas a causa también de una poliomielitis que había sufrido 8 años antes. De hecho, la tenían que ayudar a subirse al caballo. Hombre, el caballo tuvo mucho que ver, pero imaginaros lo que es el esfuerzo de, teniendo parálisis en las piernas, subirte a un caballo y poder llevarlo a ganar la medalla. Y el gran triunfador un poco de estos juegos, la imagen icónica, fue Jean Boutot. Boaté, ahí está, Boaté. Fue ganador de los 400 metros libres en natación, es el de la derecha, ¿vale? Rebajando el récord olímpico y mundial. Y su padre era su entrenador, y entonces la anécdota reside en que su padre le construyó, tenía un campo, y le construyó una piscina de 25 metros que le servía para regar los campos y para que el hijo se entrenara. Un poco no en secreto, pero allí de 25 metros de longitud. Y el padre se emocionó tanto cuando ganó que antes de que hubieran terminado algunos competidores se tiró al agua, lo abrazó con la boina, la ropa de tradicional que llevaban. Y esa imagen pues dio la vuelta al mundo. Bueno, Melbourne 1956. Aquí fue la edición en la que contó con la ausencia de España en protesta porque la Unión Soviética había invadido Hungría. Y lo curioso fue que España, Suiza y Holanda hicieron boicot, sin embargo Hungría acudió. Y ahora veremos una anécdota que pasó, ¿no? Bueno, de hecho, la anécdota es esta: los azares del sorteo quisieron que en la semifinal de waterpolo se enfrentaran Rusia y Hungría.
Claro, el partido, imagínate, esto para los húngaros era más que un partido de waterpolo. Durante el partido hubo un montón de roces, de peleas y tal, y faltando poco tiempo, cuando Hungría iba ganando 4-0, pues al jugador húngaro Ervin Zador pues, le hizo una agresión un waterpolista ruso, le hizo sangre de mar, y entonces hubo gente que se tiró de la grada a la piscina, bueno, se armó la mundial y tuvo que suspenderse el partido. Luego Hungría pasó a la final y ganó la final. Y muchos húngaros no volvieron, después de la Olimpiada no volvieron por temor a represalias, ¿no? Es decir, hemos ganado a los rusos, cuando volvamos verán. Y otra anécdota sucede con el francés Alain Minu. Vale. Posiblemente el mejor atleta de la historia de Francia, lo conocían como la sombra de Mirza Topé, y es que no había podido conseguir nunca ningún oro en las pruebas de larga distancia. De hecho, en la prueba de 5000 en esa Olimpiada no consiguió tampoco ganar, y entonces se planteó repetir el reto de Zatopé. He competido en 5000 y no, voy a intentar competir en maratón y ganar. Tuvo dudas, porque su participación en los 5000 fue desastrosa, tuvo dudas, y hasta el último día, hasta el día antes, no le dijo a su delegación, oye, apuntarme a la maratón. Lo apuntaron y se mantuvo durante todo, competía Zatopé, fijaros que competía Zatopé en esa maratón, pues se mantuvo como escondido allí, que no destacando mucho. Sin embargo, al final pegó un tirón y ganó la maratón, ¿no? Y al final se quedó en la meta esperando a que llegara Zatopé y le dijo, oye, no me felicitas que he ganado y demás. Y Zatopé lo felicitó a la llegada a la meta, eran grandes amigos, y dice que para él fue más importante el abrazo que le dio Zatopé por haber ganado que el haber conseguido la medalla de oro. Y aquí voy a contar una historia que relacionada con la Olimpiada, aunque no sucedió en las propias Olimpiadas. Miguel de la Cuadra Salcedo lo conocéis, ha sido aventurero, presentador de televisión, de programas y demás, pero fue también un gran atleta. Y era lanzador de disco, de peso, etc. Y entonces, pues poco antes de la Olimpiada de Melbourne, cogió a un... voy a decir el nombre, que por aquí hay algún vasco y entonces yo me equivoco. No hay problema. Pim, pam, 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 pam. A un Palancari, está bien dicho, ¿no? Palancari, eso lo digo yo. Bueno, un lanzador de barra vasca. Los vascos pues lanzan de todo. Y cogen de todo y lanzan de todo. Bien, pues un lanzador de barra vasca, un Palancari, lo cogió de la Cuadra Salcedo y le pidió que le diera consejos para lanzar más lejos. Y entonces se inventó una nueva manera de lanzar. Cogían su esponja con jabón, untaba la jabalina, y sabéis que la técnica jabalina se lanza de atrás hacia adelante. Pues ahí cogía la jabalina a modo de discóbolo, como si fuera un disco, y la lanzaba dando vueltas sobre sí mismo. Bueno, pues un mes y medio antes de la Olimpiada de Melbourne hizo una exhibición en Francia y lanzó. Y entonces batió el récord del mundo, lo batió. Pero ¿qué pasa? Que lo había hecho un mes y medio antes, entonces dio tiempo a que otros atletas dijeran, oye, voy a probar. Y empezaron a probar y la mayoría batían el récord del mundo. Pero ese no fue el problema es que se produjeron accidentes. Claro, porque tú das vueltas con la jabalina y puede salir bien que puede salir mal. Por visto hubo algunos accidentes con el público, hubo heridos entre el público. Entonces la Federación Internacional dijo que no homologaba la técnica, modificó el reglamento y puso en el reglamento que en ningún momento durante el lanzamiento la jabalina podía apuntar al público, en ningún momento. Y entonces pues no pudo lanzar así. Él se cabreó mucho porque decía que era la primera vez que habían variado una norma para no conceder un récord, y bueno, por mucho que protestó no se lo concedieron y al final pues nada. España finalmente no fue a Melbourne por el boicot que os he dicho, y él se cabreó mucho, pero años después hizo un viaje a Atenas en Vespa desde su Pamplona. Bueno, él era madrileño pero se crió en Pamplona, fue en Vespa hasta Atenas, uno de esos viajes que haces tú introspectivo y demás. Se imbuyó del clima olímpico, del espíritu olímpico, y dijo, pues en las próximas Olimpiadas yo voy a ir, ¿no? Que él había jurado que no iba a participar más. Y fue a Roma en 1960 y participó en distintas disciplinas. Ya que no sabéis cómo fue a Roma. Dicen las crónicas que también fue en Vespa a Roma en 1960. De la Cuadra realizando el lanzamiento,
y tenía un vídeo, pero de momento no lo voy a poner si queréis, ¿vale? Y luego ya si tenemos tiempo lo ponemos. En Roma. Roma 1960 se mezclaron el pasado con el presente, un poco por toda la monumentalidad que hay en Roma, sus monumentos y demás, y fue un entorno precioso para celebrar los Juegos, ¿no? Y que se celebraran por allí con tanto monumento. Un hecho fue que se empezó a retransmitir y pudieron visionarse en directo imágenes por televisión, pero solo para Europa. Para los otros continentes se realizaban en diferido, ¿no? Al día siguiente. Como casi toda la Olimpiada, la política produjo problemas, distintos problemas, con China, la China nacionalista, Formosa, la República de China, etc., ¿no? Pero, por ejemplo, la Alemania Oriental, el himno de Alemania Oriental adoptaron como himno el himno de la alegría de Beethoven, ¿vale? Digamos que empezaron a disgregarse un poco de Alemania, se disgregaron, y su himno era el himno de la alegría, para que cuando un atleta alemán subiera al podio se supiera que era del este, que no era del oeste. El Estadio Olímpico, el juramento olímpico y Cassius Clay. En esta Olimpiada destaca un boxeador norteamericano que fue Cassius Clay, que ganó pues, la final de los pesos semipesados, ¿no? Fue tres veces campeón de Europa y luego se pasó al profesionalismo. Y la anécdota radica en que cuando llegó a Estados Unidos no le dejaron por lo visto entrar en un restaurante por ser de color, y él tiró la medalla a una alcantarilla y dijo que no se merecía un país, que no se merecía tener un pugil tan bueno como él, un país que no era capaz de respetar los derechos de la gente de color. Y luego en esta Olimpiada surge Abebe Bikila. Abebe Bikila, que pertenecía a la Guardia de Etiopía, a la Guardia Real de Etiopía, y bueno, lo característico de él fue que corría descalzo, como podéis apreciar. Imaginaros, no en una pista, sino por todas las calles de Roma, con el empedrado, la vía romana y demás, ¿no? Fue corredor, participó en la disciplina de maratón, ¿vale? Y batió el récord olímpico y demás. Le preguntara a su entrenador que, oye, ¿por qué corre descalzo? Dice, porque lo hemos puesto a correr con zapatillas y tarda más. Corría más rápido sin zapatillas que con zapatillas, ¿no? Y una anécdota que pasó con Abebe Bikila es que se cumplían en esa Olimpiada 25 años desde que Mussolini partió desde el arco de Constantino, que es el que hay ahí, para invadir Abisinia, que era el antiguo nombre de Etiopía, ¿no? Y entonces la maratón de 1960 pasaba por el arco de Constantino, algunos dicen que terminó allí, eso no lo tengo tan claro. Y entonces se decía que había hecho falta, como él pertenecía a la Guardia Real Etíope, que había hecho solo falta un soldado de la Guardia Real Etíope para volver a tomar Italia pasando por el arco de Constantino y demás. Entonces, cuando llegó a su país, pues fue muy, muy aclamado. Y luego hubo otro corredor, que fue Donald Thompson, que había tenido una lesión en la anterior Olimpiada en el tendón de Aquiles y se tuvo que cambiar a la marcha. Este atleta disputaba la marcha. Entonces, pues, ¿qué le ocurrió? Pues en la anterior Olimpiada se había deshidratado y demás, y dijo, esto no me vuelve a pasar, ni el calor y la deshidratación no me vuelve a pasar. Y entonces se preparó durante meses y se ganó el apodo de Topolino, porque se recuerda su vestimenta, ¿no? Que era un kepi blanco que le hizo su madre para que no le diera el sol en la cabeza, y en la nuca grandes anteojos oscuros, ropa muy suelta y zapatos de cuero acolchado, que eso venía por efecto de la lesión que había tenido en el tendón de Aquiles, ¿no? Y entonces de aquí se deduce que los de Roma no eran juegos para promocionar calzado deportivo. Entre Abebe Bikila que iba descalzo y el que iba con zapatos, pues. Tokio 1964, pues en Tokio se jugaba mucho, Japón se jugaba mucho de prestigio, puesto que venía un poco de la Segunda Guerra Mundial, estaban un poco, la noción que se tenía de Japón no era muy, muy buena, y bueno, se volcaron en los juegos, hicieron unos juegos excelentes, ya sabéis cómo de metódicos son los japoneses, y además pues fueron unos juegos que desde el punto de vista tecnológico también pues fueron unos juegos muy avanzados, ¿no? Voy a ir pasando, ¿no? Este atleta fue el que hizo el último relevo y se le llama el niño de Hiroshima, o el atleta de Hiroshima, porque nació en Hiroshima cuando se tiró la bomba atómica.
las construcciones de los japoneses y esto, por primera vez en Japón se introduce el judo como disciplina olímpica. Claro, el judo era el deporte nacional en Japón, no sabían, lo pasaron, tuvieron muchas dudas de a quién iba a representar a Japón en esta disciplina, porque por aquel entonces no había peso, no había categorías, parece ser, y entonces finalmente eligen a este judoka, a Kyo Kuminaga, y en la final lo cogió por banda este holandés, que claro, el holandés medía 1,98 y pesaba 120 kilos, y el japonés medía 1,70 y pesaba solo 80 kilos, pues claro, le ganó, y eso fue un drama, se quedaron atónitos los espectadores, como aquí en nuestra casa, nosotros que somos la cuna del judo, nos han ganado. Pues le ganaron. Este atleta holandés le pidió a los suyos que no saltaran al tatami a celebrar la victoria por respeto a los japoneses, ¿no? Luego dicen que hubo hasta suicidio en Japón, ¿no? por lo que había pasado, en fin. Bueno, ¿corto o sigo? Pero 5 minutos. 5 minutos. Sí, venga. Bueno, por primera vez en la historia se recorren los 100 metros lisos en menos de 10 segundos, que fue esta atleta. Joe Fraser fue otro boxeador también, lo pasamos. Abel Bikila vuelve a ganar la maratón, pero esta vez con calzado deportivo. Y el podio de maratón, hubo un japonés que quedó tercero también, y también fue un drama nacional porque un poco parecido a lo del judo, ¿vale? México 68, pues si queréis vamos con esto. Martin Luther King había sido asesinado meses antes, entonces pues bueno, una gran revuelta, sobre todo por parte de la gente de color, ¿no? Se empiezan a utilizar pistas sintéticas de tartán, hasta entonces eran de ceniza, y una de las imágenes es el podium del Black Power, ¿no? Como protesta por el trato que se le daba a la gente de color y demás. Pues estos dos atletas norteamericanos, cuando subieron al podium de su prueba, pues lo hicieron descalzos, con calcetines negros y con los guantes negros. Y en el momento de sonar el himno hicieron ese gesto y se convirtieron en un icono para la gente de color. Sin embargo, cuando llegaron a Estados Unidos les pasó factura, porque no les dejaron desarrollarse socialmente, en sus trabajos y demás. Son las Olimpiadas de Bob Beamon. México estaba en altura y por supuesto pues se consiguieron muchas marcas debido a la altura, y Bob Beamon batió el récord de salto de longitud en 8,90 metros, un récord que perduró pues 30 y tantos años, hasta 1990 y tanto, 20 y tantos años, casi 30, 91, ¿vale? Que lo batieron. Y Dick Fosbury fue la primera vez que saltó de espalda al listón. Hasta entonces se saltaba el listón con rodillo ventral, de cara al listón, y este atleta con 21 años fue el primero que llegó y saltó así, ganó, y a partir de ahí todos los atletas pues, ya empezaron a saltar con lo que se le llama el estilo Fosbury. Múnich 1972, la primera vez que se crea una mascota olímpica, que es la mascota Waldi. Hasta entonces no había habido mascotas, que luego hubo algunas que tienen mucha importancia. Uno de los hechos relevantes pues, fue los terroristas palestinos o árabes que se metieron en la Villa Olímpica y secuestraron a atletas israelíes, y bueno, acabó en desgracia, ¿no? Esa fue una de las imágenes más icónicas, uno de los terroristas asomado allí al balcón de la Villa Olímpica. Se iban a suspender los Juegos, pero al final se decidió no suspenderlos y muchas delegaciones se fueron, porque decían que con lo que había pasado no se debía de disputar los Juegos. Y lo que sí fue que la bandera olímpica ondeaba media asta. Malespí, el mejor nadador de todos los tiempos, ganó 7 medallas de oro, fue en estos Juegos. Luego, posteriormente, Michael Phelps lo igualó, pero siempre ha sido considerado porque el mejor nadador de todos los tiempos, porque los medios, los materiales que tenía no eran los que ha tenido después Phelps. Y he puesto esto, tirando para lo mío, porque fue la primera vez en la historia de una Olimpiada que los Estados Unidos no ganan la medalla de oro. Se la ganó Rusia con una canasta en el último segundo, y hubo mucha polémica porque iba ganando Estados Unidos, iba ganando Rusia de un punto, le hicieron una falta a un americano, faltaban 3 segundos, tiró los 2 tiros libres y sacó Rusia y no metió la canasta, pero por lo visto el entrenador ruso había pedido tiempo muerto, con lo cual tenía que disponer de 3 segundos. Entonces le conceden el tiempo muerto, le conceden los 3 segundos, sacan de fondo largo, la recogió aquí en esta canasta, 2 americanos que saltaron se cayeron al suelo, metió la canasta y ganó. Claro, los americanos protestaron.
estaban hechos polvo, porque eran los primeros americanos que no habían ganado una Olimpiada y no quisieron acudir a recoger las medallas. De hecho, las medallas están allí, las medallas siguen allí por si algún día quieren recogerlas. Y hay algún jugador americano que puso en su testamento, que por supuesto había puesto en el testamento que ni su mujer ni su hijo recogieran jamás la medalla que le habían quitado. Y este atleta americano, Frank Shorter, en la maratón, ganó la maratón, pero hay una curiosa anécdota, y es que tampoco llegó el primero, con lo cual los tres únicos atletas americanos hasta entonces que habían ganado una maratón, ninguno de los tres había atravesado primero la línea de meta. El primero fue en 1896 o 1904, que el primero fue un italiano, pero lo habían ayudado en los últimos metros, lo descalificaron, entonces dieron como vencedor al segundo, que era americano. El segundo lo hemos visto antes, el atleta americano que se subió en el coche. El segundo fue un americano, pero no fue el primero en entrar en la meta, había entrado el otro. Y a este buen hombre, un estudiante alemán, en las calles de Alemania, en los últimos kilómetros, se metió vestido de deporte, se metió en la carrera y entró también el primero en la meta. Se saltó los controles y entró el primero en la meta. Con lo cual, este fue el ganador, pero tampoco fue el primero en atravesar la meta. Montreal 76. Bueno, pues lo anecdótico de esto es que quisieron hacer un estadio impresionante con una gran torre que sujetara un techo de cristal que cubriera el estadio y tal cual, pero bueno, no pudieron, no llegaron a tiempo y de hecho vieron que no soportaba el peso, se resquebrajaba, etcétera, y hasta años después no lo construyeron, que sería esto, ¿no? Pero ya años después de la Olimpiada. Y la antorcha más tecnificada de la historia porque lo hicieron a través de rayos láser, transmitieron a través de un rayo láser la llama y demás. Bueno, no la voy a contar para no entreteneros, pero la antorcha más tecnificada de la historia son las Olimpiadas de Nadia Comaneci, ¿vale? Que la anécdota, aparte de todas las pruebas que ganó y de ganar la prueba individual, los marcadores, fue la primera en conseguir un 10, y entonces los marcadores no estaban preparados de gimnasia para marcar los 10, y entonces le salió un 1,00, no le salió un 10, ¿no? Y ya a partir de aquí ya tuvieron que adaptar los marcadores para poner 10, porque además nunca se conseguía un 10 y las jueces eran implacables, miraban todo al detalle para no tener que concederlo, pero con ellas no pudieron. Luego el Alberto Juan Torena, el caballo loco, que ganó los 400 y los 800, y luego hubo un esgrimista ruso, además era militar, que participaba en pentatlo moderno y trucó su espada, ¿vale? Le puso un botón que el cual le daba y se encendía la luz, como si hubiera tocado al otro deportista. Entonces protestaron unos ingleses que dijeron: este no nos ha dado y está sonando aquí la luz, se está encendiendo. Revisaron los jueces la espada, efectivamente estaba trucada, lo descalificaron y lo echaron además del ejército ruso. Y Carmen Valero, que fue la primera mujer que participó como atleta femenina, ¿vale? La primera atleta femenina que participó en una Olimpiada. Moscú, ya nos queda un poquito, ¿vale? Moscú. Bueno, pues Moscú, el boicot, por la invasión de Afganistán, hay un boicot que promueve Estados Unidos y hay un montón de países que lo secundan, ¿no? Incluso hubo países que no lo secundaron como España, pero fueron países que no fueron ni con la bandera ni con el himno español. Participaron bajo la bandera olímpica, y con el himno olímpico. Juan Antonio Samarán fue el elegido presidente del COI y empieza a darle pues empieza a cambiar muchas cosas de la Olimpiada y a darle de los Juegos Olímpicos y a darle un prestigio que hasta entonces no tenían. En esta Olimpiada fue épico los duelos de Sebastian Coe y Steve Over, los dos británicos, que participaban en las pruebas de media distancia 800 y 1500. Lo curioso es que Sebastian Coe era especialista en 1500 y Over en los 800. Y en la Olimpiada se alternaron. Sebastian Coe le ganó la prueba de 800 a Steve Over y Steve Over le ganó la de 1500 a Sebastian Coe. Y Nadia Comaneci ganó alguna medalla, pero ya no al nivel que había tenido en la anterior Olimpiada. De hecho, veis la foto y ya es una mujer, ya no era la niña que era antes, entonces tuvo poco que hacer ante las niñas que iban saliendo, porque la gimnasia influye mucho también pues la edad y la agilidad que puedas tener, ¿no?
Jordi Llopart ganó una medalla en marcha atlética, la primera medalla en marcha atlética de la historia de España. La mascota fue la primera Olimpiada en que una mascota como fue el osito Micha, que algunos os acordaréis, pues empezó a comercializarse, tuvo mucho merchandising, se hizo una serie de dibujos animados, fue un poco la primera mascota que trascendió un poco más allá de la Olimpiada, ¿no? En la ceremonia de despedida lo izaron con unos globos, se perdió por el cielo de allí de Moscú y demás, y dicen que 10 años después todavía se veía por los cielos de Siberia. No sé. Bueno, Los Ángeles, hoy por ti, mañana por mí, hoy tú, mañana yo. Como Estados Unidos había Los Ángeles 84, como Estados Unidos había hecho el boicot en Moscú, pues llegan los soviéticos y hacen el boicot a Estados Unidos. Lo que pasa es que no fue tan seguido, pero muchos países del este de Europa pues no acudieron a los Juegos de Los Ángeles. Uno de los atletas más destacados fue Witt Mosse, ¿vale? En los 400 metros vallas, que su anécdota fue, él fue el que hizo, el atleta encargado de hacer el juramento olímpico y se le olvidó, no sé si acordáis de aquella ceremonia de inauguración, estaba haciendo el juramento y de repente se quedó en blanco. Y luego, afortunadamente, segundos después se acordó, pero se quedó en blanco en mitad de ese momento, fijaros, ¿no? Y luego fue también la Olimpiada del Hijo del Viento, Carl Lewis, ¿no? Que ganó 4 medallas de oro, en los 100 y en los 200 metros, en 4 por 100 y en el salto de longitud, al igual que había hecho Jesse Owens en el 36. Navarre Mutawakel, bueno, lo paso, ¿no? Lo voy pasando. Y esto si os acordaréis, la dramática llegada de lo que es el esfuerzo y lo que supone una prueba atlética en maratón, en una suiza que llegó totalmente deshidratada al estadio y tardó 6 minutos en recorrer, en darle la vuelta al estadio porque iba dando bandazos y demás. Os acordaréis supongo de las imágenes, ¿vale? Y José Manuel Abascal, primer atleta español, porque corrió antes que Jordi Llopart, en alcanzar una medalla en una Olimpiada, que fue la medalla 11 en 1500. Yo he puesto esto, tirando también para lo mío, porque la selección española de baloncesto ganó la medalla de plata, solo fue superada por Estados Unidos, y bueno, eso supuso un salto en el baloncesto español bastante grande, ¿no? Y os acordáis de ello, si tuviera tiempo decía. Y luego quería hacer mención a he puesto don Antonio Díaz Miguel, estuvo al frente de la selección española 27 años, y fue un poco el que revolucionó todo. Además, tenía mucha relación con entrenadores americanos, se fue mucho a Estados Unidos a aprender de baloncesto, a ver cómo lo hacían allí y demás, y es el único español que está en el Hall of Fame del baloncesto en Estados Unidos, en el Salón de la Fama. El único español que está allí. Lo digo porque luego en la Olimpiada de Barcelona 92, España quedó muy mal clasificada, a él lo echaron y en su última época fue muy criticado y muy denostado. Pero aquí somos muy amigos a eso, ¿no? Y bueno, es una persona que ha sido fundamental en el deporte español, especialmente en el baloncesto. Seúl 88, pues bueno, majestuoso estadio olímpico. He puesto esto, ¿os acordáis? Porque este maratoniano coreano fue el que portó la antorcha olímpica junto con su compañero que había quedado tercero. Fueron los portadores del último relevo y de encender el pebetero. Fue la Olimpiada del Doping, encarnada en Ben Johnson, el canadiense Ben Johnson, la prueba de 100 metros, ganó la prueba, pero días después dio positivo en el control antidoping. Y Carl Lewis también fueron una Olimpiada importante para él, porque no ganó las 4 medallas de oro, pero ganó unas cuantas de oro y otras de plata. La americana Florence Griffith fue la reina de la velocidad, ¿os acordáis? Se discutía, tenía unos muslos como mi pecho, y se discutía si podía estar dopada, si no, si hormonas masculinas y demás. El caso es que nunca se le descubrió, murió años después, murió joven y dicen que podía ser por efecto de ciertas sustancias de doping, pero la verdad es que nunca se lo pudieron demostrar. Matt Biondi, aunque ahí pone Matthew Biondi, o sonará Matt Biondi, que ganó también un montón de medallas en las pruebas rápidas de natación. Y Greg Lugani, el mejor saltador de la historia olímpica. La anécdota es que en esa Olimpiada, en uno de los saltos, no sé si os acordaréis, se golpeó la cabeza con la plataforma, entonces llenó de sangre la piscina y demás. Se lo curaron y ganó el oro porque era el mejor. Y años después se declaró homosexual, o sea, hizo declaraciones públicas en las cuales reconoció ser homosexual. Y ahí empezó una especie de histeria con otros nadadores, que si la sangre, que si el agua, que si yo nadaba ahí, que si tal.
pero nada, se hicieron pruebas, algunos se llegaron a hacer pruebas y nada, no tuvieron ningún problema de contagio de absolutamente nada. Y Maite Zúñiga es la primera, que es la número 14, es la primera atleta española en llegar a una final y conseguir un diploma olímpico, ¿vale? Por eso hacemos mención a ella. Y Barcelona 92. Barcelona 92, que voy a intentar ir rápida, bueno, el solemne momento, ¿acordáis de la ville de Andemont, a la ville de Barcelona y demás? Bueno, el éxito de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que luego han seguido otros países intentando repetir, es que se coordinaron muy bien todas las administraciones, igual que ahora. Se coordinaron muy bien el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el gobierno español. Entonces fueron todos a una, en bloque, argumentaron que también se celebraba la Expo aquí en Sevilla y el centenario del quinto descubrimiento y demás, y consiguieron la Olimpiada. Fueron unas Olimpiadas que rompieron moldes y fue un poco un punto de inflexión en cuanto a la modernidad de la Olimpiada, a la majestuosidad, a la originalidad, etc. Fueron las primeras Olimpiadas en las que no faltó ninguna delegación, no hubo boicot por parte de ninguno, eso le dio más brillantez. Además, Samarán se volcó mucho, puesto que él era de allí, pues se volcó mucho también. Se hicieron entonces todo esto, hizo que se transformara la ciudad totalmente. Se invirtió mucho en instalaciones y en inversiones. La ciudad se abrió al mar, que Barcelona no estaba abierta al mar. Yo lo equiparo con Sevilla, que se abrió aquí al río. Aquí también hubo un cambio, si os acordáis, con la Expo, tremendo. La ciudad se abrió al río, esta se abrió al mar, etc. Y la mascota, que aunque ya la de Micha había sido una mascota importante, esta también rompió moldes, porque el merchandising de esta mascota fue impresionante y gran parte de los juegos, las administraciones parece ser que solo se gastaron un 9%. Un 9% del presupuesto fue de dinero público, el resto fue con temas de derechos de televisión, de merchandising y demás. Fue una mascota discutida al principio, si os acordáis, que al principio a la gente le chocó y que es fea y tal, pero sin embargo al final luego la gente se convenció y la verdad es que tuvo mucho éxito. Representaba un pastor de los Pirineos, un perro pastor de los Pirineos, ¿vale? Rompiendo moldes, en la ceremonia de apertura, la primera vez que un atleta paralímpico, en este caso Antonio Rebollo, pues participa en el encendido de la antorcha. Si os acordáis, Epi, o Antonio San Epifanio, jugador de baloncesto, llegó con el último relevo, se lo dio, encendió la flecha y la disparó para encender el pebetero. Importante, en baloncesto el Dream Team es la primera vez que unos profesionales de Estados Unidos, de la NBA, participan en una Olimpiada. A partir de ahí dejaron de participar, pero luego han vuelto otra vez, porque estos por supuesto arrasaron. Cuando volvieron los universitarios, el nivel del baloncesto mundial había subido y perdieron algunas Olimpiadas más y ya han decidido que ellos ya no pierden. Entonces ya siempre van los profesionales. Linford Christie, el velocista con mayor edad, ganó los 100 metros con mayor edad, con 32 años. Gail Divers, la pongo ahí, uñas muy largas también, porque un par de años antes de la Olimpiada tuvo una enfermedad y estuvo 2 años en silla de ruedas. Pues fue capaz de superar lo de la silla de ruedas y ser campeona olímpica. Así Babur Merca ganó los 10.000 femeninos, los 5.000 o los 10.000, lo tengo por ahí apuntado. Y entonces, ¿qué pasó? Que volvió como una heroína, ella era argelina, pero los islamistas la acusaron de haber estado en un acto público como era la Olimpiada y no haber usado pantalón largo ni velo. Y entonces se tuvo que exiliar, tuvo que salir corriendo y pedir asilo, en Europa. El equipo español, el abanderado fue el entonces príncipe hoy rey, entonces la delegación española consiguió mucho éxito. Fueron nuestros éxitos mayores en toda la historia de las Olimpiadas, con 23 medallas. Os acordaréis todos del fútbol, bueno, muchos del fútbol, la medalla de oro en fútbol, con el gol de Kiko en el último minuto, en un Nou Camp abarrotado. Os acordaréis de Fermín Cacho ganando contra todo pronóstico a todos los africanos que van ahí detrás, la prueba de 1500, ¿vale? Pero quizás el tema más sorprendente fue el del equipo español de hockey hierba femenino, ¿vale? Porque el hockey hierba se había metido solo 4 años antes como disciplina y en hockey hierba en femenino nunca habíamos hecho absolutamente nada a ningún nivel. Y entonces llegamos aquí a la Olimpiada y le ganamos la medalla de oro a Alemania, pues en un gol de el gol de oro que se llama, en la prórroga en un gol de oro.
Y esto es la demostración de que cuando se invierte, y que por supuesto tienes que tener la materia prima, pero cuando se invierte en deporte se consiguen logros. ¿Qué ocurrió en Barcelona? Que como se celebraba aquí y queríamos hacer un buen papel, las instituciones pues invirtieron mucho en deporte, se concedieron becas a los deportistas para que se pudieran entrenar con casi exclusividad, ¿vale? Y rendir. Y en el caso de estas chicas se les hizo hasta un stick a medida, según su medida antropológica. Tú eres diestra, un stick para acá; tú eres zurda, un stick para zurda y demás. Tú mides tanto, pues el stick está a medida. Es decir, le hicieron sticks a medida, cosa que nunca más se ha vuelto a hacer. Entonces, con la garra, la raza, la lucha, la calidad que tuvieran, se trajeron entrenadores de fuera de España también. En fin, con todo eso se consiguió el éxito, pero que también el dinero influye. Y la ceremonia de clausura fue otro punto de inflexión, porque hasta entonces no se le daban demasiada importancia. Sin embargo, aquí pues fue un estallido, fue como una fiesta. Se llevó música, se llevó a los Manolos, a Pedel, la rumba y demás, ¿os acordáis? Más otras cosas, pero bueno, son muy recordados por el Amigos para Siempre, ¿os acordáis? Y demás, que fue un poco el himno de esa fiesta, y a partir de ahí todos los atletas mezclados, y a partir de ahí la ceremonia de clausura ha tenido mucha importancia en la Olimpiada. Y como anécdota, ese himno de Amigos para Siempre, Juan Antonio Samarán en su funeral dejó dicho que se tocara ese himno de Amigos para Siempre, y fue tocado en su funeral. Y el repaso a la Olimpiada lo terminamos con Juan Antonio Samarán. Habéis visto que ha aparecido en muchas ocasiones porque fue una figura importantísima dentro de lo que fue el movimiento olímpico, para que las Olimpiadas cambiaran de ser un acontecimiento paralelo de por ejemplo unas exposiciones universales, como hemos visto que pasó en París, San Luis y demás, a ser un acontecimiento con vida por sí mismo y con interés por sí mismo, y que aunque muchas veces se desvirtúa por lo comercial y muchas veces decimos, no, es que el deporte ya no es deporte, es dinero, pues todavía hemos visto ahí que todavía en el deporte siguen existiendo unos valores y algunos lo propugnan. Me gustaría poneros un vídeo nomás. Eran dos, muy cortitos, de 1 minuto y medio y de 2. ¿Me dejáis? Es que son dos historias, para terminar con un buen sabor, de dos historias olímpicas y historias humanas. No me voy a enrollar mucho. El récord que se consiguieron. Y termino con eso, pero vamos. Él quería batir un récord. Dime. Venga. ¿Os acordáis de él? No sé si os acordáis de Olimpiada de Sydney en el 2000. En natación hay pruebas. Tenéis un Salvari de Guinea Ecuatorial, el del bañador azul. Si la verdad. Son series que se hacen con deportistas de países que no están muy desarrollados en el tema de la natación, y entonces les dejan una serie para que se sientan olímpicos. Salida nula de 2 de los participantes. Por supuesto quedan descalificados. Descalifican a los dos. ¿En serio? Descalificados. Se quedan solos. Se queda el solo para nada. ¿Y no podemos pelear esa serie con los lados? Tiene que dar el solo, claro. No, tiene que parar. No va a participar, se va a retirar. Bueno, bien, ¿no? Parece que va por el récord, va rápido. El problema es que él se había apuntado en su casa allí en Guinea, había oído en la radio que el Comité Olímpico pedía nadadores, porque no tenían. Y él fue allí a la sede y se encontró que solo fueron dos, una mujer y él. Y dice, bueno, pues tú ponte a nadar y te apuntamos. Y entonces nadaba en la piscina de un hotel, que la piscina tenía, unos dicen que 12 metros, otros que 22 metros. En cualquier caso, no más de 22 metros. Y se tenía que ir a las 5 o las 6 de la mañana antes de que los clientes se despertaran para practicar allí. Llegó a la Olimpiada
y vio a un entrenador americano y le juró y le perjuró que él era nadador, que le enseñara eso de las vueltas, que cómo hacía el viraje la gente. El entrenador americano le dio 2 o 3 instrucciones para que virara Ahora sé cómo puedo por eso. Hay que... y le regaló el bañador y le dijo, las bermudas esas de flores déjatelas en el hotel. Y le regaló el bañador. La mía no puede. Ahí ya va parado. Por supuesto, el público enfervorecido, la piscina llena, aplaudiendo. El récord del mundo son 48 segundos. Él ganó por 1 minuto. Uno puede, pero... Ahí está el récord. Récord del mundo en 48 segundos y él lo hizo en 1 minuto 52 segundos. Bueno, pues, por supuesto, se hizo famoso, le llovieron contratos de diversas marcas y demás, y se entrenó. Dijo, esto no puede ser, yo tengo que intentar mejorar. Y se entrenó y rebajó su marca y llegó a hacer, rebajó la marca a 50 y tantos segundos. Sin embargo, fue a participar en la siguiente Olimpiada en el 2004, estaba apuntado, pero tuvieron un problema con el visado, sus autoridades no les pidieron el visado a tiempo y no pudo participar, habiendo el tío mejorado su marca en 1 minuto. Y esta es otra de Barcelona. La última, ¿no? Sí. Tengo más, ¿eh? No, No, gracias. Espera que no le he dado tiempo. Las cosas no siempre funcionan como... Barcelona 92. Este es un atleta inglés. Atleta inglés que en la anterior Olimpiada era favorito de los 400 metros y en el calentamiento previo a la prueba se lesionó el tendón de Aquiles y no pudo participar. Tiene 5 operaciones en el tendón de Aquiles, se prepara durante 4 años y llega a Barcelona siendo otra vez el máximo favorito 4 años después. Y esto eran las semifinales. Las semifinales que eran un trámite para él. En teoría eran un trámite para él. 50 metros antes, pues... Saltó un hombre de la nada, un hombre saltándose los controles de seguridad para ayudarle a terminar. Ay, el pobre. Ese hombre era su padre, que además era su entrenador y sabía por todo lo que había pasado. Ay, Dios mío, uno me va a hacer llorar. Y el padre le dijo, no tienes que hacer esto. Y dijo él, sí, tengo que hacerlo. Y dice, bien, pues entonces lo haremos juntos. No va a llegar a ver. Una cosa solo. Sí, una cosa solo ya os dejo. Este atleta le dijeron a los médicos, es lo último, le dijeron a los médicos, para que acabéis con vuestra voz de boca, le dijeron a los médicos que jamás podría volver a representar a su país. Entonces él no solo volvió a representar a su país, no pudo volver a correr, no corrió jamás, esa fue su última carrera,
pero practicó otros deportes. Practicó